Las bendiciones abundantes de nuestro Señor se derramen sobre todos ustedes. Bienvenidos hoy a Catequesis Vivientes. Estamos, como todos los lunes, con ustedes para proseguir con el tema de las falsas concepciones del perdón. Durante los programas anteriores hemos estado comunicándoles cuáles son los errores que cometemos o cómo confundimos nosotros y por qué motivo es que no perdonamos. Y hemos dicho, primeramente, que no perdonamos porque nuestra idea de lo que es el perdón no coincide en realidad con lo que es el perdón. Y es importante que volvamos a recordar que esto es una serie de falsas concepciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y lo que vamos a tratar de hacer durante estos programas es aclarar, aprender, desaprender lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en relación al perdón y recibir los nuevos conceptos, las nuevas ideas de lo que nos debe ayudar en nuestras vidas para poder perdonar y salir de esas situaciones de error en las que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Habíamos dicho primeramente que perdonar no es una obligación. Hemos hablado primeramente de que perdonar no significa negar. Las semanas anteriores estuvimos viendo que muchas veces nos negamos a aceptar que hemos sido heridos, que hemos sido ofendidos, que las cosas nos han afectado. Y nos negamos sencillamente porque tenemos la idea de que las cosas no son como deben ser y que deben ser como nosotros pensamos que tienen que ser. Mi hijo no puede ser drogadicto, mi hija no puede estarse prostituyendo, mi esposo no me puede estar engañando, yo no puedo estar fracasando en esto. Entonces, ¿qué hago? Me pongo una serie de resistencia cognitiva, empiezo a resistir las cosas y a resistirlas, ¿qué hago? Empiezo a negarlas. No, esto no es así. Que te dijeron que tu muchacho estaba en mala compañía. No, se encontraron por casualidad. Entonces, ¿qué hago? Justifico. Y al justificar, me creo una armadura alrededor de mí, de manera que aquellas cosas que me están dando, aquellos puntos que me están diciendo, aquellas directrices que me están diciendo, mira, es esto, yo lo niego. ¿Y por qué lo niego? Sencillamente porque no quiero sentirme ofendida, no quiero sentirme herida, no quiero sentir que eso me está afectando. Y para que no me afecte, entonces niego una realidad, que no por negarla va a dejar de existir. Al contrario, cuando esa realidad me golpea, porque ya no hay modo, ya no hay manera de que pueda decir esto no es así, entonces me derrumbo. Y cuando me derrumbo, ¿qué es lo que digo? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara a mí? ¿Por qué tuvo que sucederme esto a mí? Si yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo hago obras de caridad, yo no me meto con nadie, yo. Y Dios injustamente, miren lo que ha hecho conmigo. ¿Por qué no me dijo a tiempo con mi hijo? ¿O por qué no me advirtió? ¿O por qué no libró a mi hijo? Y todo esto, ¿a qué me lleva entonces? A que sin darme cuenta, yo empiece entonces a trasladar mi resentimiento hacia Dios, a culpar a Dios por aquellas cosas que me están sucediendo, cuando yo tenía todos los indicios del mundo entero para darme cuenta que algo estaba fallando, pero sin embargo decidí hacer caso omiso a aquello que me estaban diciendo. Y entre las cosas que nosotros tenemos que recordar es que mientras yo no reconozca que yo estoy herida o que yo estoy resentida o que algo me está afectando, definitivamente que no vamos a poder paso a ese perdón tan necesario. Y entre las cosas que menciona la hermana está el hecho de que nosotros enmascaramos, disfrazamos, tapamos todo aquello que me está doliendo. Mientras yo no reconozca, mientras no sea capaz de darme cuenta de que me heristes, me molesté contigo, estoy enojada, estoy rabiosa, no me agrada cómo me hablas, no me agrada cómo me veas, entonces definitivamente no vamos a poder dar ese paso a perdón. Y precisamente no damos el paso a perdón porque esas cosas que no me gustan, que no me agradan, no soy capaz de decirlas. Y como no soy capaz de decirlas, entonces me quedo con esto por dentro.
Y al quedarme con esto por dentro, empiezo a hacerme daño a mí misma. Y después, poco a poco, me voy creando el complejo de víctima, de mártir. Todos están contra mí. Nadie me comprende. Nadie hace nada por ayudarme. Todo el mundo está en su mundo y yo estoy en el mío. Me siento la mujer más desgraciada del mundo. Nadie, absolutamente nadie me puede ayudar en esto porque la única que está en el hueco soy yo. Todo esto no está haciendo más que crearme en mí misma una falsa imagen de lo que yo soy. Y empiezo a distorsionar incluso mi manera de ver el mundo, porque lo estoy viendo con los ojos de lástima con que me estoy viendo a mí misma. Y eso que usted menciona de que lo que piensa la gente de mí es lo que hace que entonces yo enmascare mucho más, porque empiezo a vivir una vida dependiendo de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás de mí, y me muevo en función de eso. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre mencionamos es que precisamente aquellos que estamos dentro de grupos de parroquia o que estamos en movimientos dentro de la iglesia, la imagen que nosotros proyectemos, una imagen que tiene que ser una imagen perfecta. Y al tener que ser una imagen perfecta, cuando me pasa algo de problema o algo de diferencia con alguien dentro de esos grupos, entonces me mantengo en mi imagen perfecta. Entonces no reconozco, no doy paso a sentirme molesta por lo que me hizo, un ejemplo, una religiosa o el sacerdote o mi compañero de comunidad, y voy guardando todas esas cosas porque yo soy perfecta dentro de mi grupo de comunidad. Y esto me recuerda uno de los casos que estuvimos tratando, en la cual la persona decía, yo estoy muy bien con fulano. Yo decía, pero tú no puedes estar bien con fulano, sí. Yo estoy viendo que la relación de ustedes es una relación que no es sana. No, yo estoy muy bien con fulano, pero si yo estoy viendo que te maltrata, incluso tú le contestas mal, cuando están juntos tú hablas mal de él, incluso cuando no están juntos tú hablas mal de él, y entre ustedes existe como una relación de tirantez. La persona decía, no, yo estoy muy bien, no, son ideas. El asunto es que cuando nos sentamos a hablar en serio sobre el caso, porque ya esto estaba como muy salido, le preguntamos, en realidad, ¿qué es lo que sientes? Bueno, yo siento esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo reconoce? ¿Cómo voy a reconocerlo si yo soy una persona que participa tan abiertamente en la iglesia? Y si todo el mundo me conoce, y si todo el mundo está viendo lo que yo soy, ¿cómo voy a estar diciendo yo que fulanito me cae mal o que fulanito me está tratando mal? Pero si es evidente que está pasando. Pero el negar la realidad no significa cambiar la realidad. Y de eso tenemos que estar bien clarito, porque entonces pienso que porque yo niego la realidad, las cosas no se están dando. Estamos repitiendo esto muchas veces, porque después nos dicen y nos preguntan, ¿cómo es que viviendo yo esta realidad usted está diciendo que la estoy negando? Sí la estás negando por esto y por eso estamos retomando nuevamente este mismo punto. El que yo niegue las cosas no significa que no existan. Y muchas veces yo pienso que he perdonado a alguna persona solamente porque estoy negando que me está ofendiendo cuando en realidad me está ofendiendo. Estoy negando que me está hiriendo cuando en realidad me está hiriendo. Estoy negando que me está mintiendo cuando en realidad me está mintiendo. Y yo, por sentirme bien, disfrazo la realidad que no cambia, porque la realidad se mantiene. Entonces estoy negando algo sobre pretexto de que estoy perdonando. Perdonar no significa negar. También dijimos anteriormente que perdonar no es olvidar. Dijimos que perdonar es recordar sin que me duela. Recordar sin que me duela. Y cuando yo recuerdo sin que me duela, el evento deja de surtir efecto en mí. Porque cuando yo recuerdo algo y me duele, lloro, me lamento, sufro. Pero cuando yo perdono, ya ese dolor, ya ese lamento y ya ese sufrimiento no se da, porque ya fue superado, ya fue borrado. Y aunque quede la cicatriz, yo me puedo tocar la cicatriz y esa cicatriz no me duele porque dentro no hay nada, ya está sano. Y por ejemplo, es interesante compartir con ustedes una experiencia, por ejemplo, de una de las chicas del Hogar de la Divina Gracia, hogar regentado por la hermana Daira, donde luego de haber pasado este proceso de sanación de perdón, ella comentaba su experiencia y decía
cuento mi historia y pareciera que estuviera comentando la historia de otra persona. O en los retiros que hemos tenido en estas últimas semanas, que las personas al escuchar los testimonios de otras, les llama mucho la atención cómo aquellas personas que ya han sido sanadas, que ya han pasado por este proceso liberador, son capaces de darse cuenta de que, oye, si ya pasó por ese proceso y lo está contando como si no hubiera pasado nada, significa que si yo también entro a este proceso, posiblemente también lo pueda hacer yo. Y efectivamente, es que vamos a ver hoy, porque perdonar no es solamente un acto de voluntad. Y vamos a ver que en este acto de voluntad, todos los factores que de una u otra forma intervienen para que nosotros podamos sanar. Y cuando yo me doy cuenta que otras personas lo hicieron y que no les fue tan difícil, porque muchas veces nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque no sabemos cómo se hace. Y a no saber cómo se hace, no sabemos qué mecanismo utilizar. Y a no saber qué mecanismo utilizar, entonces pensamos que esto es sumamente difícil. Sí, muchas veces es difícil. Y es difícil porque depende primeramente de la herida. Depende de quién te causó la herida. Depende de cuánto tiempo tiene esa herida. Depende de cuántos mecanismos has utilizado tú para que esa herida o para que ese dolor o para que ese resentimiento se mantenga oculto. Depende de muchos factores, porque para perdonar se requiere más que un simple acto de voluntad. ¿La voluntad ayuda? Sí ayuda, pero aparte de la voluntad tenemos que ver muchos otros factores. Por ejemplo, si en este momento yo te digo a ti que pienses en algo que te dolió, o en algo que te hizo sufrir, en algo que cuando tú recuerdas de todas maneras sientes dentro de ti muchas cosas, y que le pongas cuidado a tu cuerpo, vas a ver que eso que tú viviste y que estás recordando se manifiesta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te habla. Nuestro cuerpo a nosotros nos habla. Y todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que a nosotros nos afecta, todo lo positivo o lo negativo, queda en nuestro cuerpo guardadito allí, y cuando tú menos lo piensas, el cuerpo empieza a manifestarse. Y en relación a mi cuerpo me habla, pues por experiencia propia puedo comentar que a raíz de una lesión que yo tuve en la columna, después de esa lesión, cualquier situación que yo viva tensa, que me cause dolor o que me cause alguna inquietud, inmediatamente el dolor vuelve o se presenta aquí en la columna. Entonces, naturalmente, eso me hace decir, hay que prestarle atención a esto, porque si no le presto atención, entonces doy paso a empezar a recoger conceptos errados acerca de lo que me mencionó la persona, o empiezo a formarme ideas de algo que quizás no es tan cierto como lo que estoy pensando en ese momento. Entonces, sí, efectivamente, todo lo que nosotros vivimos de una u otra manera se refleja en nuestro cuerpo. Claro. Y es que para perdonar nosotros necesitamos que se movilicen todas nuestras facultades, o sea, una cantidad de facultades. Ya hablamos del cuerpo, pero también se tiene que movilizar el corazón. Cuando tú recuerdas un evento, el corazón se te mueve. Y muchas veces se te acelera. Es más, es tanto así que si tienes una persona que te hizo daño y te vas a volver a enfrentar con esa persona, momentos antes de que se dé eso, tú empiezas a sentir, ya viene fulano o ya viene fulana, y ya tienes como un temblor interior, te da mariposas en el estómago, tienes dolor de cabeza, el corazón se te acelera, la mano se te pone en fría, el cuerpo empieza como que yo no quiero ir, te debilitas. Tu cuerpo todo empieza a manifestar. ¿Qué empieza a manifestar? Un rechazo. ¿Un rechazo por qué? Por esa situación o por esa persona que tú consideras que para ti es un peligro. ¿Por qué? Porque te hirió o porque te ofendió, bien sea porque te humilló, bien sea porque dejó al descubierto algunas situaciones que tú habías vivido, bien sea porque hizo algo que tú no esperabas y por no esperarlo, entonces te afectó negativamente. Y todo esto hace que tu cuerpo empiece a reaccionar tan pronto mencionas ese nombre o tan pronto mencionas ese acontecimiento. Entonces, frente a esto, mencionaba la hermana hace un rato, perdonar requiere más que un acto de voluntad. Entonces, como estoy en
mi grupo de oración, estoy en mi grupo de iglesia o estoy dentro de un grupo de profesionales delante del cual yo tengo que mantener una imagen, entonces yo me exijo a mí misma tener que perdonar. Y en el siguiente segmento veremos que perdonar es mucho más que un acto de voluntad. Continuamos en nuestro programa Catequesis Viviente. Mencionábamos hace un momento que perdonar requiere más que la voluntad. Y para esto nos vamos a referir al texto de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y precisamente porque el texto dice 70 veces 7, podemos creer que el perdón es algo que se da así, es algo mágico. Pues el perdón no es algo mágico, nunca va a ser algo mágico. Cuando éramos niños, muchas veces nos peleábamos. Creo que todo el mundo se ha peleado cuando chiquito con algún amiguito, con algún hermanito, con alguien. ¿Y qué sucedía muchas veces en la escuela? Se veía cuando los maestros decían o cuando los papás decían, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu amiguito. Entonces el niño iba y decía, perdóname, y se le acercaba así y ya, volvían a hacer las paces. Déjenme decirle, ese es un tipo de perdón mágico. Aunque la maestra o la mamá o el papá o quien sea no hubiera dicho, pídele perdón a tu hermanito, igualmente nos hubiéramos perdonado porque en 2 minutos después de haber peleado volvíamos y seguíamos jugando como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque la ofensa no se llegaba más allá, era solamente una cosa de niños y como cosa de niños entonces la hacíamos, jugábamos, peleábamos y volvíamos nuevamente y nos reconciliábamos. Eso no nos quitaba absolutamente nada. Cuando somos más adultos, que ya estamos más complicados, entonces las ofensas que se nos hacen inmediatamente nos llegan al corazón. ¿Y por qué nos llegan al corazón? Porque muchas veces empezamos con la mente. Y lo que tenemos aquí en la mente, entonces lo distorsionamos porque ya hemos hablado que hay algunas distorsiones cognitivas. Empezamos a pensar, me dijo esto, debió ser por esto, por aquello. O me dijo aquello por esto. Y se dan una serie de situaciones aquí en nuestro interior. Y por eso es que cuando nosotros estamos hablando del perdón, tenemos que tener un sano juicio, es decir, tenemos que ser objetivos para poder dar un perdón. Porque si yo estoy pensando que tú las cosas me las estás haciendo a propósito, entonces yo voy a sentirme como que tú siempre estás contra mí. ¿Y por qué digo voy a sentirme? Porque recuerden que en programas anteriores ya hemos dicho que no todo el mundo quiere hacernos daño. Sí hay personas que le gusta hacer daño, pero no todo el mundo quiere hacernos daño. Pero cuando yo siento que todo el mundo me está haciendo daño, entonces mi juicio está comprometido con la verdad. Y cuando mi juicio está comprometido con la verdad, entonces las distorsiones son más grandes y es mucho más difícil que yo pueda perdonar porque no voy a ver las cosas como son, sino como yo me estoy imaginando que son o como yo estoy percibiendo que son, aunque esa no sea la realidad. Y aquí tendríamos que traer una frase que utilizaba Epicteto y que recordamos mucho, y es que no es lo que las personas me hacen o me dicen, sino lo que yo interpreto, lo que yo elaboro, la película que me hago en base a eso que me dijeron o que me hicieron. Y a partir de ahí entonces empiezo yo a crear lo que llamamos esas creencias, esas distorsiones cognitivas, que son las que impiden que yo pueda dar nuevamente paso al perdón. Y precisamente esas distorsiones cognitivas de las que estoy hablando, de las que está hablando Leida, son aquellas que cuando me enfrento a la realidad, entonces me desestabilizan, porque se te puede estar diciendo, mira fríamente como si no fueras tú lo que pasó. ¿Qué ves?
Y cuando tú miras fríamente como si no fueras tú, te das cuenta que lo que jugó un papel importante fue tu imaginación. Y por eso para poder perdonar también tiene que entrar la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque según lo que tú te imagines, así mismito se da el grado de afectación que vas a tener o que tengas. Porque imagínense ustedes en cierta ocasión, una persona agarró y se le perdió una bolita negra. Y fue donde la vecina y le dijo, mira, se me perdió una bolita negra. Y la estoy buscando porque imagínate, esa bolita negra era de mi marido y esa es la bolita que mi marido le dio a su mamá cuando estaba pequeño y que le dijo que eso había pasado de herencia en herencia y que se tenía que dar a su hijo porque es algo familiar. Y entonces yo estoy desesperada buscando esa bolita negra porque si imagínate que llegue mi marido esta noche y que me va a decir yo no lo tengo. Y la vecina fue donde la otra y le dijo, oye, ¿tú sabes qué? A la vecina se le perdió una bola negra. Y la vecina la está buscando porque esa bola pertenecía a la familia del esposo y le escuchó todo el cuento. Y de pronto va esta vecina donde la otra y le dice, oye, ¿tú sabes qué? A la vecina se le perdió un balón negro. ¿Cómo es eso? Sí, mira que el esposo le había regalado para su matrimonio un balón negro. Y entonces ahora se le perdió y para ellos eso tiene un recuerdo muy grande. Y al final del día llega una de las otras vecinas donde la señora esta y le pregunta, vecina, dígame qué fue lo que pasó. ¿Fue cierto que a usted en su casa se le cayó un cuervo negro y ustedes lo habían disecado? Y ese cuervo alguien vino y se lo robó y ahora su marido lo necesita porque estaba haciendo una prueba de laboratorio con él. De una bolita negra que se había perdido, por las condiciones, por la forma en que estábamos pensando y las exageraciones como utilizamos nosotros, la imaginación, de una bolita negra quedó convertido en un cuervo. Eso mismo pasa con nuestros problemas. Muchas veces te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cuál es la respuesta? Yo estoy bien, ¿a ti qué te importa? Y, oye, pero ¿por qué le contestaste así? Él no tiene que meterse en mi vida. ¿Qué le interesa? Cuando estamos contestando así, estamos diciendo, estoy herido, estoy resentido. A lo mejor me hizo algo que yo interpreté como no era. Y al interpretarlo como no era, entonces estoy respondiendo como no debo. Y cuando respondo como no debo, entonces yo también creo herida a otras personas. Porque una persona que sufre, hace sufrir. Y entonces, dentro de esto, tendríamos que hablar de los grupos familiares, de los grupos de amigos, de los grupos de trabajo. Viene la persona que está observando que usted y que otro compañero suyo están sufriendo, la toman usted de la mano y dice, oye, pero ve y perdónalo. Ve y perdona que no pasó nada. Entonces aquí es donde entra esta distorsión cognitiva de perdonar requiere más que un acto de voluntad. Ella me está diciendo, ve y perdona, pero el perdón no es tan sencillo como que, ay, mira, ¿sabes qué? Yo sí voy a perdonar. Pero este perdón no es el mismo perdón mágico que dábamos como cuando estábamos pequeños. O cuando papá y mamá nos agarraban a los hermanos y decían, perdónalo, porque si no lo perdonas te voy a dar un correazo. Era un perdón motivado por el susto de que si mi papá y mi mamá veían que nosotros nos perdonábamos, entonces iba a pasar algo más grave. Y como bien mencionaba la hermana hace un momento, crecemos con ese perdón mágico en nuestra cabeza. Entonces cuando estamos dentro de nuestros grupos, dentro de la sociedad, pensamos que, oye, ve y perdónalo que no ha pasado nada malo. Ella tiene que mover algo más que su voluntad para poder perdonar. Y aparte de la voluntad, también necesitamos mover la fe. ¿Por qué la fe? Porque en la medida en que yo crea en aquellas palabras de Jesús, que esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de que perdonar no es una obligación. ¿Escucharon la palabra? No es una obligación, porque muchas veces se nos dice que perdonar es una obligación. En otros programas vamos a ver que perdonar no es una obligación. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Porque yo tengo que creer en las palabras de Jesús. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, con el perdón, lo que empiezo a tener yo en mí es una nueva vida. Es una nueva vida, la vida abundante, la vida de libertad que me da Jesús, porque la falta de perdón me amarra, la falta de perdón me ata, la falta de perdón me ancla. Y al estar amarrado, al estar atado, al estar anclado, entonces no soy libre. Y para ser libre nos liberó el Señor. Entonces, necesito la fe.
Necesito la fe para creer que esas palabras de Jesús se pueden hacer realidad en mi vida y para que yo dé los pasos suficientes para que eso mismo se haga en mí. Y así como se hicieron en otras personas, también se pueda realizar en mí. Cuando nosotros vemos a las personas que dan el paso al perdón y se liberan, lo primero que dicen es, uy, es como si se me hubiera quitado un peso, estuviera cargando algo y se nos fue. Me siento livianita, es como si fuera yo otra persona, es como si me hubieran hecho una limpieza por dentro, me hubieran quitado un montón de piedras, quién sabe qué. Todo eso pasa porque el perdón es liberador. Repítelo, ¿el perdón es qué? Liberador. El perdón libera. Y como el perdón libera, el perdón nos permite ser renovados. Nos permite ser renovados totalmente. Porque si hay algo que renueva precisamente y rejuvenece, es el perdón. Creo que es importante que volvamos a mencionar que el objetivo precisamente de presentar estas distorsiones cognitivas es que nosotros vayamos desaprendiendo nuevamente lo que ya hemos aprendido para entonces darle espacio a aquellas cosas que me van a ayudar a mí a poder dar paso al perdón. ¿Y por qué lo mencionamos? ¿Por qué lo reiteramos? Porque cuando estamos nosotros en atención con las personas, ellos nos comentan, oye, yo no sabía que tenía que perdonar así de esa manera. Yo no tenía idea de que el concepto ese que me estás presentando era así. Yo no tenía idea de que perdonar no es olvidar. Yo no tenía idea de que yo requería algo más que solamente mi voluntad para poder perdonar. Entonces, como las personas no teníamos idea de todo lo que involucra el perdón, esto es como un taller en vida de llevar a las personas a que aprendamos y practiquemos. Y más adelante, si tenemos la oportunidad, podemos hacer una práctica pequeñita de lo que es encontrarnos con ese Jesús que nos ayuda a perdonar. Con ese Jesús que no te señala, que no te critica, que no te juzga, que no está ahí para levantar el dedito y decirte tú, sino que está para acompañarte en este proceso de perdón. Y precisamente ese Jesús que no está ahí para señalarte, sino que te acepta como tú eres, te acepta porque sabe de qué barro estás hecho y precisamente porque te redimió. Ese mismo Jesús que nos hace volver nuevamente a recordar. Recuerda cuánto te amo. Recuerda que siempre estoy contigo. Y precisamente para poder perdonar y que esto no sea solamente un acto de voluntad, necesitamos de la memoria. Porque para perdonar necesitamos recordar qué es lo que vamos a perdonar. Porque imagínense ustedes que yo voy a perdonar. A ver, Leida María, yo te perdono porque... ¿Por qué? Porque ¿Qué le hice? la vez pasada tú te acuerdas que tú me habías hecho algo. Mira, ya se me olvidó qué fue lo que me hiciste, pero tú me hiciste algo, yo quedé muy molesta por eso que tú me hiciste. ¿Qué le hice? Y como yo estaba tan molesta por eso que tú me hiciste, ya no me pregunté más qué me hiciste, de todas maneras ya lo importante es que te estoy perdonando. Para poder perdonarla, dígame qué le hice. Pero si no me acuerdo, pero igual te perdono. No, pero ¿qué le hice? No me acuerdo, igual te perdono. Ya déjalo ahí. Esas son las situaciones en las que nos ponemos nosotros. Y también muchas veces se da el caso entre los esposos. Lo que pasa es que cuando tantas cosas que me hizo tu papá, o tantas cosas que me hizo tu mamá, tantas cosas que me hizo mi jefe, pero ¿qué te hizo? Ya no me acuerdo, pero me las hizo. Entonces, para yo poder perdonar, yo tengo que decir, Leida María, ¿tú te acuerdas la vez en que nosotros íbamos en el carro y tú abriste la puerta y yo me caí? Ay, hermana, pues eso fue un accidente. Para ti fue un accidente, pero para mí no. Para poner el caso, tengo que saber que eso fue lo que pasó para poder decirle a ella, yo te perdono por haber abierto la puerta que hizo que yo me cayera. Pero mientras yo no recuerdo ese evento, ella me puede estar diciendo, pero hermana, vuelve y pregúntame, Leida María. Pero, ¿qué le tengo que perdonar? No, yo soy la que te tengo que perdonar a ti. Usted es la que me tiene que perdonar. Hermana, perdóneme. Sí, pero si yo no sé de qué te voy a perdonar, entonces tú puedes estar haciendo muchos actos. Puedes estar haciendo lo posible e imposible para agradarme, para que yo me sienta bien, pero yo voy a sentir rechazo hacia ti. ¿Y por qué rechazo hacia ti? Porque tengo que perdonarme algo que se me olvidó. Entonces, para eso yo necesito recordar. Por eso es recordar sin que te duela, no es olvidar. Si lo olvido, los efectos de eso se va a seguir dando. Y yo necesito recordarlo para poder decir, te perdono y aquí quedó todo.
Ejemplos pudiéramos mencionar muchísimos de cómo aquellos eventos pasados y que no recuerdo afectan la vida de las personas. Afectan, por ejemplo, el hecho de que cuando yo entre a trabajar algún evento que viví con una autoridad, en este caso con papá o con mamá, luego yo entro a trabajar con ella, ella es mi jefa, y no la acepto simple y sencillamente porque ella me recuerda a mi mamá o me recuerda a mi papá. Cuando entro al matrimonio, no puedo tolerar algunas cosas que hace mi esposo, que realmente no tienen mucha relevancia, pero como él me recuerda algo que hizo mi papá, entonces naturalmente yo reacciono. Y la pregunta es, ¿por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué algo que parece tan trivial me hace a mí reaccionar de una manera extraordinaria y que hace que las personas que están cerca de mí no quieran estar cerca de mí o no se sientan a gusto a mi lado? Y no se sienten a gusto a tu lado sencillamente porque estás dando motivos para que no se sientan a gusto a tu lado. Y los motivos que estás dando son aquellos que están guardados en tu recuerdo. Por eso, cuando tú vuelves a tu recuerdo nuevamente para sanarlo, entonces podemos decir, estamos en el proceso de sanación. Y dentro de un rato volvemos nuevamente y vámonos a un pequeño cambio. Continuamos con nuestro programa Catequesis Viviente. Y como estamos hablando del perdón, es necesario que nosotros recordemos lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y este 70 veces 7 hay que ponerlo muy en práctica, principalmente en las relaciones familiares. ¿Por qué en las relaciones familiares? Porque sencillamente, si tú tienes un hijo, y el hijo, como dicen algunas mamás, mi hijo es un desastre, así dicen algunas mamás, o sencillamente, como dicen algunas mamás, que ya yo no sé qué voy a hacer más con mi hijo. O sencillamente, como dicen algunas mamás, es que sí, yo no puedo cambiarlo porque es mío y tengo que quererlo porque es mío. Sí, es verdad, no puedes cambiarlo porque es tuyo y tienes que quererlo porque es tuyo. Pero nosotros no podemos cambiar ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros hijos, tampoco a nuestro marido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo no me abro al perdón, yo voy a vivir resentida con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi hijo, con mi marido. Y para no vivir resentido, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que poner en práctica el 70 veces 7. Y al poner 70 veces 7 en práctica en mi familia, es más fácil poner en práctica 70 veces 7 en mi entorno laboral, en mi entorno escolar, en mi entorno social. Porque entonces se va instaurando en mí lo que es la cultura del perdón. Y cuando yo empiezo a perdonar, cuando yo vivo perdonando, mi relación con los demás empieza a cambiar. Porque no importa lo que los demás hagan, no importa lo que los demás digan, lo importante es cómo reacciono yo ante aquellos que están diciendo, ante aquellos que están haciendo. Porque soy yo la que tomo la decisión de dejarme herir, o soy yo la que tomo la decisión de aceptar la herida o sencillamente rechazarla. Le recordamos a aquellos que nos escuchan que el número al que pueden llamarnos para realizar sus preguntas es el 230-1955. 230-1955. Ahora, hermana, usted menciona que el 70 veces 7. Y muchas personas pueden pensar que el 70 veces 7 lo pueden relacionar con ese perdón mágico. Me la hiciste y me tienes que perdonar. Me la hiciste y nuevamente voy con, bueno, yo te perdono. ¿Cómo podríamos nosotros no tomar ese 70 veces 7 como algo mágico de que cada vez que me la haces y me la repites, tengo yo que estar perdonando? Pues precisamente para eso que estamos dando estas catequesis, y hoy hemos dicho
que para perdonar y para que este perdón no sea un perdón mágico, porque muchas veces el perdón mágico se queda en la periferia, en la superficie y no llega realmente al fondo. Para no tocar ese perdón mágico hemos dicho que necesitamos movilizar muchas facultades. Hemos dicho la memoria, el juicio, la sensibilidad, la fe, el corazón. Hemos hablado de los recuerdos. Y estamos hablando precisamente de todo esto para que nos demos cuenta que decir yo te perdono sencillamente porque te perdono. Es más, hace un rato estuvimos nosotros diciendo, Leina me preguntaba, ¿de qué tengo que perdonar? Yo decía, no me acuerdo. ¿Y de qué tengo que perdonar? No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, ¿cómo quieres? Porque así se pone uno se desespera cuando tú quieres perdonar y no sabes qué tienes que perdonar. Pero los efectos de esa falta de perdón están allí. Tenemos una llamada. Escuchamos. Muy buenos días. Para felicitar la hermana por ese programa, para felicitar al canal, que ese tema pues hace mucho bien a muchas de las personas que lo escuchamos. Ojalá que más gente pudiera tener la oportunidad de escucharlas a ustedes. Mucha docencia, mucha aclaración y que nosotros, los panameños, tuviéramos esa capacidad de perdón, creo que viviéramos mejor y fuéramos más felices. Los felicito, adelante, y a mí personalmente me han hecho un gran favor al ustedes estar exponiendo esos temas. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo se los pagué. Sí, entonces como veníamos diciendo, pues se nos movilizan muchas facultades nuestras. Y como decía la oyente, el favor que nos hacemos, ella dice, no, me han hecho un gran favor, pero el favor también nos lo hacemos nosotros mismos cuando perdonamos, porque quien más se beneficia del perdón es aquella persona que perdona. Porque cuando tú te abres a la gracia del perdón, eres tú la que te liberas, porque el perdón es liberador. Eres tú quien te renuevas porque el perdón es renovador. Eres tú quien te sanas porque el perdón es sanador. Y es tan sanador que en muchas ocasiones aquellas cosas que nosotros sentimos físicamente en nuestro cuerpo como una subida de tensión, una subida de azúcar, un principio de una enfermedad tan grave como el cáncer, son precisamente síntomas de aquello que yo estoy llevando en mi cuerpo alojado durante mucho tiempo y que no le he dado la oportunidad de que sea tratado, de que sea liberado, de que sea sanado, porque lo más importante es que quizás no me haya dado cuenta yo de que tengo que perdonar para poder dar ese paso a liberar aquello que está afectando físicamente a mi cuerpo y cuyos síntomas se están reflejando de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Y no solamente se reflejan en el presente, como tú dices, se reflejan a lo largo del tiempo. Uno de los casos que nosotros podemos contar, estaba hablando con una persona, le pregunté, ¿me das permiso de que cuente tu caso? Me dijo, sí, puede contarlo. Era una persona que tenía, escúcheme la enfermedad, cáncer. Una persona que tenía un cáncer. Y cuando se acercan para pedirme que si puedo ir al oncológico a orar por esa persona, pues yo digo que no puedo, porque en realidad no podía, porque tenía ese día, tenía una carga horaria demasiado intensa. Entonces me vienen y me dicen que la persona estaba en el oncológico, pero que ahora está en su casa, que si yo puedo ir. A lo que yo le digo que no puedo ir, que voy a ir otra semana. La semana siguiente me dice, está nuevamente en el hospital, así que si usted pudiera ir, no podía. Entonces digo, mira, hazme un favor. Dile a esa persona que si tiene a alguien que perdonar, que perdone. Efectivamente, se fueron y le dijeron a esa persona que si tenía a alguien que perdonar, ella recuerden que para perdonar hay que recordar. Ella hace memoria de un incidente que le había sucedido cuando ella tenía aproximadamente 8 o 9 años, en el cual un familiar intentó abusar sexualmente de ella. Eso la marcó tan fuertemente que ella quedó con eso guardado. Se le olvidó porque hay situaciones que nos marcan tan fuertemente que automáticamente la memoria las tapa, pero los efectos se siguen dando. Ella desarrolla este cáncer y
cuando van al oncológico y le dicen a ella que haga su recuerdo, a ver si hay alguien que perdonar, ella recuerda a este familiar y hace el acto de perdón. Cuando ella hace este acto de perdón, le estoy hablando de hace aproximadamente 14 o 15 años, cuando ella hace ese acto de perdón, dentro de su organismo se empieza a dar un cambio y de pronto los doctores empiezan a darse cuenta que la paciente está mejorando y que la paciente está mejorando, hasta que llegó el momento, la sacan del oncológico, la mandan para su casa, venga dentro de 6 meses, después venga dentro de 6 meses y después de casi 14, 15 años la paciente está yendo una vez al año al oncológico después de que era una paciente de cáncer terminal. ¿Qué es lo que hizo que ese cáncer se parara? El perdón. ¿A quién perdonó? A una persona que le había hecho daño hacía más de 20 años, pero que eso había quedado allí guardado en el recuerdo. Muchas de nuestras enfermedades están en nuestro cuerpo producto de aquellas cosas que hemos vivido, aquellas cosas que nos han afectado negativamente y que nos están haciendo daño sin que nosotros nos demos cuenta que nos está haciendo daño porque estamos creyendo, estamos pensando que eso no nos afectó. Y como mencionaba o nos compartía un sacerdote en uno de los congresos que estuvimos, en los que estuvimos participando la hermana y yo de psicología y espiritualidad, decía el sacerdote, y no se dan más casos de sanación porque las personas no tienen fe, que es uno de los elementos que usted decía que se necesita para poder dar este paso al perdón. Y este sacerdote psicólogo trabaja en Colombia y atiende casos de niños con cáncer. Y él utiliza para sus procesos de ayudar a estos niños mucho la imaginación, que es una de las facultades que mencionaba la hermana. Y él decía, es impresionante ver cómo niños, cuando entran en estos procesos de perdonar a sus papás, algunos de ellos logran incluso remisión de la enfermedad como tal. Entonces, con esto estamos diciendo que efectivamente muchos de los síntomas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se deben a esas situaciones dolorosas que hemos vivido en el pasado y que están en nuestro presente. ¿Qué mencionamos o qué compartimos nosotras en nuestros retiros, en nuestras intervenciones? Que nosotros, nuestro presente, mi aquí y mi ahora, dejo de disfrutarlo, dejo de vivirlo, porque estoy anclada en el pasado, como mencionaba la hermana, y por estar anclada en el pasado, proyecto ese pasado a mi futuro sin pasar por el presente y dejo de vivir, dejo de disfrutar mi relación con mis amigos, con mis hermanos, con mi comunidad, dejo de vivir esos momentos que el Señor me está regalando. Y una cosa creo que es importante, hermana, recordar es que mientras tengamos vida, mientras estemos aquí, es importante dar ese paso al perdón y no esperar el último momento, porque quizás en ese último momento la misericordia del Señor es grande, pero la memoria nos falla. La misericordia del Señor es grande, pero la memoria nos falla. Recuerde que puede participar en este programa llamando al 230-1955. 230-1955. Y aparte de todo lo que hemos dicho, es importante que tomemos en cuenta que muchas veces las personas no quieren perdonar porque están diciendo, lo que pasa es que si no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Si no me pide perdón, yo no la voy a perdonar. Es que yo no fui la que lo ofendí, yo no fui la que la ofendí, yo soy la persona. Yo recuerdo el caso de una mamá cuya hija estaba sumamente rebelde. Y la chica hacía lo que ustedes no se imaginan y lo que ustedes se imaginan también lo hacía. El asunto es que esta chiquilla estaba sumamente rebelde y le hacía la vida, como decimos nosotros, de cuadrito a las personas, a la mamá. Tenemos una llamada. ¿La escuchamos? Sí, muy buenos días. Mire, el perdón es algo, yo creo que lo regala Dios, ¿no? Porque Dios es un ejemplo de perdón. Jesús en la cruz, siendo inocente, no se llenó de ira ni de resentimiento, incluso se hubiera podido llenar y con razón, porque era inocente. Y Jesús no tuvo malas palabras para nadie, a pesar de que lo que le hacían era una gran injusticia, y lo sigue siendo la crucifixión de Jesús.
Y Dios, por otro ejemplo, Dios Padre en el desierto con el pueblo hebreo, los hebreos como nosotros, cabeza dura, le hicieron un ídolo, a pesar de que los había liberado con portentos, con milagros. Y Dios, si bien se molestó, Dios perdonó. O sea, Jesús, imagínense, yo estoy seguro que a Jesús le dolió más la negación de Pedro que la traición de Judas. Y Jesús lo perdonó. Alguien pudo haberle dicho, no, mira, sanciónalo, que no va a hacer nada en la iglesia, manténlo aparte, traicionero, ten cuidado. Jesús lo perdonó y lo amó. Y nos da un ejemplo. Y a pesar de todas las ventajas psicológicas que ustedes han explicado hoy ahí, es un ejemplo de vida para todo aquel que lleva una cruz. Porque ahí en el perdón, ¿sabe qué impide muchas veces el perdón? El orgullo. Esa soberbia. Fue a mí que me han ofendido. Todos hemos ofendido a alguien, todos hemos cometido pecados. Si bien es cierto, sí duele cuando te ofenden. Y la reacción natural es devolver el golpe. Eso es lo normal. Lo sobrenatural, y por eso hay que pedirle a Dios el don del perdón, porque no es fácil, hermana, no es fácil. Pero se le pide a Dios, y contemplando a Jesús en la cruz, nosotros poco a poco, o por una intervención, digamos, milagrosa, vamos a lograr ese perdón que es sanador, que es liberador, y que incluso nos empuja hacia el cielo. Perdonar es un acto divino, que si lo hacemos a diario, estamos dando gloria al Creador. Muchas gracias. Gracias a usted. Perfectamente, exactamente. Así como usted lo dijo, así mismito es. Más adelante vamos a ver, precisamente, cuando veamos las distorsiones, otras distorsiones que tenemos con relación al perdón, la necesidad que tenemos de que la gracia de Dios influya para que nosotros podamos perdonar. Tenemos otra llamada. ¿Te escuchamos? Muy buenos días, bendiciones. Felicidades para hermana Daira y la señora Leira. Mi pregunta es la siguiente. Si yo sé que tengo el deseo, la voluntad de perdonar, pero no logro recordar cuál fue el evento que me marcó y no logro imaginarlo, ¿cómo puedo llegar a ese momento del perdón que yo sé en el interior de mi corazón que lo necesito? Pero no logro ni imaginar ni logro recordar cuál fue ese evento. Bien, vamos a un cambio y cuando regresemos del cambio, entonces te contesto tu pregunta. Estamos con ustedes en Catequesis Viviente. Y contestando la pregunta que nos hizo la oyente hace un rato, con relación a que no puede imaginar, no puede recordar. Mira, para eso nosotros recomendamos a las personas que hagan un baño de luz. ¿En qué consiste este baño de luz? Así rapidito. Saca tu tiempo y vete al Santísimo. Y en la presencia del Señor, tú en pleno silencio interior y exterior, cierras tus ojitos y te pones ante el Señor y le pides que te permita recordar aquellos eventos o aquella situación que te marcó. Te tienes que quedar allí y tienes que hacerlo varios días. Llega el momento en que el Señor responde. Y si después de esto tú sientes que no lo has logrado, entonces pide nuestro teléfono para que personalmente te podamos atender y te podamos ayudar en esto. Tenemos otra llamada. ¿Escuchamos? ¿Aló? Sí, muy buenos días, hermana. Dios me la bendiga. Qué programa tan hermoso que lo necesitamos de verdad para este cáncer que es el perdón. Hermana, mire, si yo le pido perdón, sale una consulta, si yo le pido perdón a una persona, de verdad, de corazón, y yo siento que esa persona no me recibe el perdón y lo que hace es burlarse, ¿qué puedo hacer en ese caso, hermana? Lo escucho por la televisión y cuídese y Dios la bendiga. Amén. Aquí estamos entonces ante una realidad, iba a decir una realidad bien real, pero es una realidad que es más común de lo que nosotros nos imaginamos.
¿Qué sucede? Hay personas que están tan heridas que no sienten la necesidad de perdonar. Y hay personas que están tan resentidas que aunque tú le pidas perdón, no van a aceptar darte el perdón, sencillamente porque ya se acostumbraron a vivir con el resentimiento y eso es lo que lo alimenta. Para ti, lo más sano es, una vez que tú hayas pedido perdón y la persona no te ha querido perdonar o no ha aceptado el perdón, ya tú cumpliste con lo que tenías que hacer. Sigue viviendo con libertad y sigue asumiendo tu rol, el rol que te corresponde asumir, pero tienes que pedirle al Señor la gracia de que la conducta, la actitud de la otra persona no te vaya afectando a ti negativamente. Porque muchas veces cuando la otra persona no nos perdona, nosotros creamos complejos de culpa. Nosotros empezamos a sentirnos mal, nosotros empezamos a actuar mal y entonces empezamos a seguir humillándonos ante la otra persona para que logre perdonarnos. Se pide perdón, se hacen actos y gestos que demuestran que estamos arrepentidos. Pero una vez que hacemos esto, si la persona no quiere recibirlo, yo mantengo, como quien dice, mi actitud de no volver a ofenderlo, de tratarla o de tratarlo bien, pero no seguirme rebajando para que me pisoteen o para que se humille o para que me humillen. Lo importante es que el perdón que yo pedí, si fue sincero, aunque no haya sido recibido, de todas maneras digo, Señor, estoy pidiendo perdón y me voy a seguir comportando como una buena cristiana, pero hasta aquí. No voy a seguir pidiendo perdón toda la vida, porque si yo voy a pedir perdón toda la vida, entonces la otra persona lo que hace es que va a caer en la actitud aquella de sentirse superior, y como me siento superior, entonces lo humillo. Y va a pasar como una fábula que posiblemente le contemos a ustedes más adelante, que era la fábula de Alfred y de Adele. Más adelante se lo vamos a contar porque tiene que ver mucho con el hecho de pedir perdón y no ser perdonado, o pedir perdón y ser perdonado superficialmente, pero mantener la humillación para hacerle sentir a la persona, sigues pagando por aquello que tú hiciste. Cuando estamos hablando del perdón, que involucra más que la voluntad, Dios nos da la gracia de perdonar, lo hemos dicho ya en varias ocasiones y en varios programas. Dios nos da la gracia de perdonar. Pero esa gracia que nos da Dios de perdonar, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se dé. Por eso que estamos hablando de las diferentes facultades que hay que movilizar para que el perdón pueda darse. Muchas veces creemos que el perdón es mágico y que la recepción del perdón es mágica. Pero así como muchas veces la persona a la que le estamos pidiendo perdón no acepta el perdón, muchas veces somos nosotros los que decidimos no dar el perdón. Y muchas veces entonces decimos que sea Dios el que te perdone. Y vamos a ver más adelante que perdonar no significa traspasarle, no significa que Dios sea el que tenga que perdonar, porque no es traspasarle lo que nosotros tenemos que hacer, traspasárselo a Dios. La responsabilidad a Dios. Y precisamente es importante que recordemos que entre las cosas que a nosotros nos impiden hacer realidad en nosotros esa gracia de perdonar que nos regala Dios generosamente, está mi libertad. Y dentro de mi libertad está aquel orgullo, aquel no querer dar ese paso, la vergüenza, la culpa, o sea, son resistencias internas que están dentro de mí y que se oponen a que se haga realidad esa gracia que generosamente Dios me da, porque sí, efectivamente nos las da, pero hay que recordar que hay muchas cosas que se mueven dentro de mí, mis emociones, mis sentimientos, todo aquello que me hace a mí ser humano se mueve y se mueve de manera positiva o se mueve de manera que no me ayude a mí a dar ese paso a perdón, a poder hacer realidad esa gracia que el Señor me está regalando. Al igual que muchas veces el hecho de yo negarme a perdonar me da cierto poder. Tengo poder sobre aquella persona que yo no perdono, porque entonces la persona, para lograr mi perdón, se humilla, se me pone como alfombra, me pide, me ruega. Y prácticamente lo que falta es que me prenda una velita para que yo entonces acepte perdonarlo, o para él darme el perdón que yo le estoy pidiendo. Pero la realidad es una. El acto de pedir perdón o de perdonar es algo que es de acá adentro, ¿sí?
Es algo que es de acá adentro, y como es algo que es de acá adentro, cuando se hace con sinceridad, se esperan los resultados. Y si los resultados no se dan, igual lo hiciste con sinceridad, y al hacerlo con sinceridad, eso debe ser liberador para ti. Muchas veces hablamos de perdón, y muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que son sumamente difíciles. Y cada uno pensará que esta es más difícil que la otra. Pero la realidad es una. Para nosotros poder perdonar, tenemos que estar dispuestos. Dispuestos a la gracia, dispuestos a donarnos, dispuestos a aceptar. Tenemos que estar dispuestos a orar, a conocernos, a perdonar, a soltar. Cuando estamos dispuestos a todas estas cosas, entonces estamos preparados para perdonar y para recibir el perdón. De lo contrario, entonces seguiremos anclados en el pasado, perpetuaremos en nosotros y en los demás el daño sufrido, estaremos con resentimiento en algún momento dado, lo querramos o no, entonces nos vamos a vengar, y una de las venganzas es decir, ¿sabe qué? No te perdono. Y una de las cosas que queremos recordar para cerrar el programa del día de hoy es que quien más se beneficia con el perdón es quien perdona. Que el Señor los bendiga abundantemente y nos veremos próximamente aquí en Catequesis Viviente.